Muchas gracias por el pase. Buenas noches con todos los presentes. Una sesión más por este diplomado especializado. Una sesión muy retadora, además, la que me han eh, dado, encomendado hoy, porque es como ustedes lo han podido ver, dentro de la estructura del diplomado, se ha tomado en cuenta diversos aspectos. Y uno de los más principales es la especialidad, ¿no? Y es precisamente en esta especialidad en la que a mí se me ha encargado y encomendado la extinción de dominio, pero esta extinción de dominio no únicamente como esta extinción de dominio autónoma que nosotros conocemos hoy por hoy y criticada, regulada, modificada, actualizada, sino una extinción de dominio en los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, tenemos que el delito de corrupción de funcionarios, que además tiene su propia particularidad, como lo hemos venido desarrollando a lo largo de las sesiones, y como también lo hemos enfocado en los delitos específicos de cohecho, peculado, y todos los que hemos venido desarrollando y que también los profesores les han venido explicando, en este caso no solamente es la naturaleza de este delito, sino cómo yo aplico la extinción de dominio a estos delitos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, hay que entenderla desde un punto de vista amplio y también atendiendo a estas modificatorias que, como ya les he adelantado, se han venido desarrollando. Em, es más, me atrevería a decir que vamos a tocar no solo el ámbito de la extinción de dominio, sino también el ámbito de un poco corrupción de funcionarios y adicional a ello vamos a trabajar también algo de lavado de activos, porque entiéndase que el lavado de activos está muy ligado a la extinción de dominio y entonces, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo la diferenciamos? ¿Cómo se diferencia la extinción de dominio de los demás procesos penales? ¿Por qué es un híbrido? ¿Por qué es una mezcla entre penal, civil, patrimonial? ¿Por qué no es penal puramente, propiamente dicho? ¿Por qué tiene su subsistema? Eso lo vamos a desarrollar hoy desde este enfoque que les digo, un enfoque que estoy planteando desde un punto de vista siempre, como lo venimos desarrollando, práctico, desde un punto de vista global también, porque recuerden que, como ya les vengo diciendo, los delitos de corrupción de funcionarios pues son delitos graves que sirven como precedente de lavado, pero que pueden terminar siendo remitidos a extinción de dominio. Cuando el lavado, la extinción y la corrupción se juntan, y yo sé que es complicado, pero hoy lo vamos a verificar. Así que nada, voy a compartir unas diapositivas que he preparado para la clase de hoy. Permítanme compartir, ya me han dado confitrión. Un momentito, por favor. Un momentito para que me puedan decir si se logra visualizar adecuadamente, ¿correcto? Este clima cambiante nos está perjudicando, nos está perjudicando. Bien, permítanme ahora sí compartir la pantalla. Uy, un momento que está cargando. Bien, a ver, se me han movido las diapositivas. Un momentito porque al parecer hay una... Bueno, ahí tenemos. Permítanme, ahora sí. Buenas noches a todos, a los que se vienen enlazando. Buenas noches. Ahora sí. A ver, compartir pantalla. Por alguna razón, no sé qué pasa con mi Zoom. No me deja compartir. Ahora sí, ya lo actualizó. Listo. Creo que sí se visualiza. Uy, no. Así. Ahora sí. Sí, confirme. No sé por qué siempre. A ver.
Ahora sí. Bien, bien, doctores, conforme habíamos adelantado, esta es la clase de hoy, la extinción de dominio desde un punto de vista de los delitos de corrupción de funcionarios, pensada en cómo es que la comisión de un tipo penal contra la administración pública puede significar hoy por hoy esta necesidad de recurrir a una vía distinta a la penal, con las similitudes a esta para que podamos entenderla como necesaria, idónea como política pública del Estado. Yo tengo que decirles algo además para entender la extinción de dominio, y es que esto es parte, hace muchos años no lo hubiéramos entendido así, pero hoy la política pública del Estado es: yo tengo que atacar a aquel funcionario, aquel sujeto activo que comete ilícitos que son doblemente reprochables por la condición de garante, por todo lo que ya hemos estudiado, pero además porque a estos funcionarios se les puede resocializar, pero se tiene que atacar un punto clave. Es, como decíamos en términos laicos, sencillos, coloquiales, el bolsillo, ¿no? Las ganancias ilícitas que puedan devenir de esta comisión de ilícitos. Yo había preparado este esquema de entender, ¿no? Entonces, se crea vamos a decirle, es un proceso especial, es parte de una comisión y una creación del Estado para recuperar todo aquello de lo que no ha sido capaz de poder sostener con una reparación civil, con una indemnización, con un decomiso, con todas las medidas cautelares dentro de un proceso penal. Es decir, el Estado ha sido incapaz de poder quitarte aquello que le has quitado, ¿no? Ilícitamente, por así ponerlo en términos sencillos. Y este Estado dice, ¿qué hago? Miren ustedes, ¿no? Les pregunto, ¿qué pasa si a uno de nosotros, evidentemente, por ejemplo, nada más, nos condenan por un delito, cualquier delito? Vamos a suponer, hoy estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública. Esta condena implicaría que nosotros paguemos al Estado una reparación civil, por supuesto. Y además implica que haya habido un proceso en el cual a mí se me haya garantizado un debido proceso, a la persona imputada, ¿no? Se le haya garantizado la presunción de inocencia, todos sus derechos fundamentales, sus derechos procesales, principios y demás. Y ya con una sentencia condenatoria se pueda proceder a estas incautaciones, a estos decomisos, en algunos casos con medidas cautelares, pero la ejecución final establecida, la decisión mediante es una sentencia condenatoria que va más allá de toda duda razonable, ¿correcto? Dicho esto, ¿qué pasa? Y hubo un caso muy sonado de aquellos funcionarios, imagínense, ¿no? Yo le robo años al Estado y luego me muero. Ustedes saben cuáles son las causales de extinción de la acción penal, ¿correcto? Y una de ellas es la muerte de la parte imputada. ¿Qué pasa si yo simplemente me suicido un día y digo, ¿y sabes qué? O por último digo, ya no me importa. Es más, si quieren, condénenme. Total, yo he sido tan inteligente que he dejado asegurados a mis descendientes, hijos, nietos, bisnietos. Ellos no sabían nada de lo que yo hacía, pero yo les he heredado el dinero y además ya lo ejecuté y puse propiedades a su nombre, ¿no? Entonces, primero, si yo muero, la acción penal se extingue y no hay posibilidad de atacar el patrimonio que yo robé al Estado. ¿Correcto? Miren, miren esto, cómo se da la problemática. Segundo, ¿qué pasa si yo luego me deshago de los bienes y el Estado no tiene cómo atribuírmelos porque se entiende que hay buena fe y hay contratos de por medio, que son además actos jurídicos? Por ello se crea extinción de dominio, por esas complicaciones que se daban. Y ahí, y por eso les mencionaba este ejemplo, ¿por qué? Porque si yo, Pepita Pérez, cometo el ilícito y soy consciente de ello, y con mi muerte se extingue la acción penal, ya yo gané, ¿correcto? Y mis bienes se heredarán más bien a mis herederos forzosos. ¿Qué pasa si es que hago lo segundo? Miren, acá el siguiente ejemplo es distinto, porque yo, Pepita Pérez, no muero, no se extingue la acción penal. Es más, yo digo, bueno, que me condenen, pero yo ya tengo el dinero suficiente. ¿Eso será extinción de dominio o será lavado de activos en el que yo estoy filtrando el dinero, insertándolo en arcas comerciales a nombre de otras personas? He ahí la confusión
que lo vamos a ir desarrollando y voy a explicar un poquito de lavado para que también se note la diferencia. Yo por ahí les echo un cuadro donde yo hago diferencias de cómo entender un lavado y cómo entender una extinción. El doctor Cerda, más claro que el agua, el ejemplo, ¿no? Típico caso de Alan García, por ejemplo. Y este no es el único caso, ¿no? Hay demasiados casos en los que el Estado ya no pudo más, el Estado ya no puede hacer más y tiene que recurrir a la extinción de dominio. Entonces la entenderíamos como una consecuencia jurídico-patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o tercero. Esto estaba definido así en el decreto legislativo 1373, que para entonces era el actual. Recordemos que hoy ello ha sido modificado, tenemos una ley más actual que es relativamente reciente, ¿no? En mayo del año pasado vamos a ver qué cambios han habido. Y que bueno, nos señalaba, de alguna manera definía, ¿no? La extinción del dominio se constituye como una herramienta político-criminal para la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Ya estamos en una situación en la que yo no tendría que explicarles cuál es la importancia del Estado hoy en esta lucha, ¿no? Además se han firmado convenios internacionales, está Viena, Palermo, y hay organismos internacionales como la CICAT que están observando que los estados realmente apliquen políticas anticorrupción, eh, contra la criminalidad organizada como delito que además es transfronterizo. Y esto significa, por supuesto, también la regulación de ciertas normas que permitan que no haya el forum shopping. ¿Qué es el forum shopping? Que en un país se sancione lo que en otro país no se sancione. ¿Y esto qué perjuicio traería? A ver, doctores, por favor, ir escribiendo, comentando, ¿no? ¿Qué implicaría que en un país se regule la extinción de dominio y en otro país no se regule? ¿Qué pasaría que en un país tenga una política de corrupción muy rígida? Por ejemplo, vamos a poner el claro ejemplo de Japón, ¿no? Que hasta con pena de muerte la corrupción de funcionarios, versus un país que ponga penas de 2 años suspendidas, 3 años suspendidas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué generaría? A ver, si lo estamos diciendo delitos de corrupción, delitos de criminalidad organizada, ¿cuál es la afectación? La afectación a la que yo les daba mención es el famoso forum shopping. Y el forum shopping, ¿qué es el forum shopping? Es que los delincuentes apliquen desde un país donde la pena sea mínima, donde el estándar punitivo sea bajísimo, y desde ahí centren, valga la redundancia, su centro de operaciones para tener sus brazos operativos a nivel transnacional, ¿no? Esto, estimados colegas, hoy ha implicado algo sumamente importante, que los organismos internacionales exijan que se regulen ello. Y el claro ejemplo es con el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Que lo tenemos casi todos los países de Sudamérica. Nosotros tenemos este delito regulado en el artículo 400, pero, por ejemplo, en España no lo tenían hasta hace 3 años. Portugal lo tuvo hace 5 años, ¿no? En Portugal se declaró inconstitucional después porque decía, si inviertes la carga de la prueba, estás generando que haya una cuestión de vulneración de derechos y se presume la culpabilidad en lugar de presumirse la inocencia. Entonces, bueno, se declaró inconstitucional por varios aspectos, ¿no? Dogmáticos, procesales, probatorios, constitucionales, etc. Y sin embargo, España dijo, bueno, con mayor razón, si Portugal la declarado inconstitucional, yo no lo pienso regular. Pero hubo mucha presión de los organismos internacionales de decir, tienes que regularlo. ¿Por qué? Porque no solo pasa lo del forum shopping, sino que imagínense si nosotros queremos extraditar a un funcionario, como por ejemplo este famoso caso de los cuellos que se realizaban las extradiciones, si es que en el otro país no es delito también, principio de la doble incriminación, no puede realizarse la extradición. Entonces, hay que tener en cuenta que es interesante cómo se trabaja, ¿no? Desde los estados para poder mm, entender las políticas públicas, siempre en un contexto, ámbito
global y desde todo aspecto. Bueno, dicho esto y esta introducción, yo les he puesto la ley 1373, que es la que definía, y no solo eso, sino que además era, ¿cómo decirlo? Esta norma es reciente, pero la 1373 estuvo mucho tiempo vigente y es precisamente la que fue más criticada, ¿no? Una de las más criticadas. Y el proyecto de ley que precisamente pretendía la modificación y que luego se ejecutó mediante la ley 32.326, la que modifica, era un proyecto de ley que además era un anteproyecto que también fue duramente criticado. Entonces, en este ámbito de críticos se trató de encontrar un punto medio. Hay quienes dicen que la ley de extinción de dominio hoy tiene menos cosas, que vamos a decir, invasivas, vulneratorias, pero quien les habla considera que igual se dejaron de lado muchos aspectos principales y principios que eran propios y naturales de la ley de extinción de dominio. Por ello voy a eh, realizarles también al final un espacio comparativo de ver cómo es que la ley cambió y cómo es que hoy la estamos regulando, la estamos entendiendo, la estamos ejecutando. ¿Es ejecutable? ¿Ha cambiado en la práctica? Yo creo que sí ha cambiado mucho, pero sigue siendo ejecutable, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Dicha este marco fáctico importante. Aquí les tengo los antecedentes legislativos, yo les he ido adelantando. Viena, 1988, luego regulamos, por ejemplo, el lavado de activos únicamente proveniente de tráfico ilícito de drogas, Convención de Palermo, ¿no? Luego tenemos la ley 793 en Colombia, que regulaba la extinción de dominio relativamente como extinción, pero no propiamente dicha. Tenemos el decreto legislativo 992, la ley 29212, leyes que se aproximaban, ¿no? Que aproximaban al Estado a decirle tú puedes recuperar activos, pero que no eran propiamente un sistema autónomo. Esto se da, si no es hasta el decreto legislativo, como lo ven ahí, 1373, se me ha movido en el año 2018, y que permitía que el Estado recupere los activos de aquellos delitos en los que y ya no se podía conseguir una sentencia condenatoria, pero no únicamente con ellos, sino como un sistema autónomo, ¿no? ¿Y esto qué permitió, qué reguló, qué significó? Que el Estado ahora sí pueda recuperar bienes, aun cuando la vigencia de la acción penal no lo esté, ¿no? Aún sin estar vigente. Entonces, creo que sí hubo un cambio, que hubo una apertura a un sistema distinto y este permite hoy por hoy que el Estado siga luchando con la lucha anticorrupción, de decir, recupero lo que afecta. ¿Por qué? Porque imagínense, no todos decimos que la corrupción a veces no la sentimos directamente como un delito de un robo, un homicidio, que es un delito de sangre, un robo que es un delito contra el patrimonio, contra la integridad física. Claro, lo sentimos directamente, pero delitos como la corrupción de funcionarios no la sentimos directamente, no nos afecta, o sea, ustedes no sé, nosotros no nos damos cuenta directamente que sí nos está afectando los servicios básicos, que nos está afectando un mejor presupuesto para un sector de salud, un sector de educación, y que incluso en Argentina hay una corriente muy fuerte que la lidera el juez Carlos Parma, de señalar que los delitos de corrupción de funcionarios deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Entonces, la primera vez que lo escuché yo hace muchos años, decía el doctor Parma, está loco, decía yo con el perdón de la palabra, ¿no? ¿Qué está pasando? El, em, la, o sea, las lesa humanidad son bienes jurídicos de primera generación, derechos pues sumamente los más importantes, los fundamentales, ¿no? Pero ¿qué significó? Que cuando él expone y expuso su teoría, muchos de nosotros todavía entendíamos y decíamos, bueno, es válido que quiera pensar así, ¿no? Pobrecito, tiene esta ilusión, ¿no? Porque, bueno, en fin. Y tú lo vas escuchando y mientras más años han pasado, quien les habla cada vez ha entendido que no está tan sacado de la realidad, todo lo contrario, ¿no? Nos afecta, nos da un impacto fuerte, negativo, como les digo, en el acceso a lo que a lo que nos debemos exigir a cualquier Estado, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, y lo he ido escuchando ya de más académicos cada vez, en que sí, los delitos de corrupción de funcionarios
deben sancionarse el doble. ¿Por qué? Porque son los funcionarios a los que se les ha entregado, que han tenido acceso, ¿no? No es aquel sujeto activo que comete el delito de robo porque tuvo la necesidad, porque no tiene acceso a agua, a luz, tiene que comer y no tiene y roba por necesidad, que no estamos justificándolo, pero que estamos tratando de entender el contexto criminológico, lo que, la necesidad que su contexto socioeconómico, ¿no? Sin embargo, aquel funcionario que tiene los medios, que ha estudiado, que se le ha entregado esta protección, este cuidado de la administración pública y la defrauda, es doblemente reprochable, dice, y además no afecta a uno, no afecta a dos, afecta a miles de miles de miles, afecta a todo un estado. Entonces, claro, es una situación que tendríamos que tomar en cuenta para efectos de entender la importancia de esta lucha anticorrupción. Luego tenemos este ámbito de aplicación, ¿no? Se nos decía mucho, y yo le he resaltado ahí lavado de activos precisamente porque es muy ligada, hay confusión, ahí les presento, ¿no? Eh, Doctor Robinson con comentarios. Estaba leyéndolo para ver si era una pregunta en referencia a todo este ámbito de introducción importante, porque ahora lo van a entender. No, el decreto legislativo, el 1373, aplicaba sobre bien patrimonial. Lo he colocado todavía en el ámbito de aplicación porque eso no ha cambiado, ¿no? Que constituya, decía, objeto, instrumento, bienes, efectos o ganancias. ¿Les suena? ¿Les suena decreto legislativo 1106, bienes, efectos o ganancias? Es lo mismo que regula el lavado de activos, ¿no? Pero ¿qué dice? Que tienen relación o se derivan de las siguientes actividades ilícitas. Se derivan. Y ojo, dice actividades ilícitas, no dice delitos. Es decir, yo no tengo que tener una sentencia para poder iniciar extinción de dominio. No. ¿Qué actividades ilícitas? Contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, tributaria, minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, efectos o ganancias de origen ilícito o actividades vinculadas a la criminalidad organizada. En efecto, son varios los delitos que se han tenido en cuenta allí y por los cuales hoy por hoy se establece, pues, ¿no? Eh, una necesidad de regular los más graves. Ahora, ustedes recordarán, artículo 10, decreto legislativo 1106, ¿qué nos ha dicho este decreto legislativo? Nos ha dicho algo importante, ¿no? Nos ha dicho, por si acaso, tengan en cuenta, eh, todos estos tipos penales son gravosos y todos estos no tienen que estar condenados. Este proceso es autónomo porque nos dice actividades ilícitas. Hay que tener mucho cuidado con estos términos. El derecho tiene muchos términos ambiguos, ¿no? Pero hay que entenderlos porque de esta terminología precisamente se dan las problemáticas de interpretación y después estamos en un debate constante, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta. Luego de ello, y además teniendo en cuenta esta actual situación, nos decía aquí no solamente es el ámbito de aplicación, sino además esto. Estas son las características. Autónoma. No necesito la sentencia. Patrimonial, porque yo voy a atacar el patrimonio. A mí no me importa si la persona está o no condenada, está o no viva. Es factible de atribuirle el ilícito. De repente ahí en un aspecto de teoría del delito, en reprochabilidad, culpabilidad, no lo entiende. Imaginemos, pero yo tengo que atacar el patrimonio porque se ha cometido un injusto penal. Pública, porque es en bien del Estado, y real, porque hemos dicho que las medidas, incluso cautelares y demás, son de carácter real, ¿no? Ese es dinero, va de la mano con patrimonial. Lo que quiere el Estado es atacar el dinero, atacar la esfera patrimonial. Eso es lo que importa en las características de la extinción de dominio. Entonces, ¿cuáles son los bienes materia de extinción de dominio? Según como lo regulaba el decreto legislativo 1373, decía todos aquellos que según las definiciones en los artículos 885 y 886 del Código Civil. Por eso les decía yo, miren, esta es una ley especial porque nos remite, ¿no? Nos habla de una sentencia. Y por un lado nos dice, te voy a bueno, vamos a decir, te voy a extrapolar, te voy a quitar, ¿no? El patrimonio y lo voy a hacer propio mío, del Estado, ¿no? Parece muy similar a la expropiación, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay una actividad ilícita que está ligada a tipos penales.
Ergo, estos tipos penales que son materia penal. Pero si luego yo me remito al artículo 3.3, por ejemplo, me hace referencia a ¿cuál? Al artículo 885 y 886 del Código Civil. Entonces, ¿qué significa que la ley de extinción de dominio es un híbrido, ¿no? Yo tenía muchos colegas y de verdad que es interesante cómo es que esto ha cambiado en el tiempo, que eran penalistas y aquellos que eran civilistas, y cuando se instaura el subsistema y se empieza a regular recién, ¿no? Fiscalías especializadas en extinción de dominio, miren, ¿no? Al final lo vio un fiscal, se convierten muchas que eran de civil. Y es un mundo aparte, porque ellos saben civil, pero no saben penal. Y entonces hay una mezcolanza entre penal, civil, procesal, y además el proceso es distinto, es un proceso autónomo, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 1373 reguló bien, pero fue modificado luego por la ley 32326, que ahorita vamos a ver qué ha modificado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Bienes, muebles, inmuebles. Igualmente, partes integrantes, accesorias, frutos, productos. Claro, pues una casa y les he colocado, pues un carro, pues una computadora. Pueden ser accesorios, ¿no? Pueden ser los frutos, productos de estos bienes. En realidad, es todo aquello que tenga un valor susceptible de ser un bien con valor patrimonial. Luego tenemos estos bienes a los que hacemos referencia. Y estos bienes, como ya les decía, tienen que ser posibles de valoración económica. Tengo que darles un contenido económico, un origen ilícito, porque ya hemos hablado de la actividad ilícita, no digo que tenga que haber una condena, pero sí tiene que haber un origen ilícito, y finalmente una destinación ilícita, ¿no? Porque algunos dicen, ya, acá es que eso está debatible en la doctrina, porque dicen, que en realidad no procuras o tú no intentas, no vas a poder acreditar como Estado que realmente hay un fin ilícito, pero tienes que procurar hacerlo, ¿no? Entonces, eso para no desnaturalizar que lo que estás persiguiendo son bienes sucios, ¿no? Son bienes productos de una actividad ilícita y que van a continuar en este riesgo sucio. ¿Por qué digo que esto es debatible? Porque hace muchos años justamente algunos doctrinarios decían, pero la fiscalía no acredita la destinación ilícita, al contrario, porque hay algunos padres que pueden cometer errores, pero que heredan a sus hijos o que venden a algún amigo, y esta persona que compra de buena fe no sabe que después el Estado le va a quitar esta casa, por ejemplo, ¿no? Entonces es mucho dinero en juego, en cuestión, y por ello hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, como les digo, es una parte que es propia de su naturaleza híbrida, es propia de la complejidad que esto requiere, ¿no? Para la aplicación. Luego tenemos el principio y criterios aplicables, ¿no? Acá he colocado un marco de diversos, pero en realidad ya les he venido adelantando, ¿no? La autonomía es una de las principales características que se aplica a este proceso y está como tercero, ¿no? La nulidad, y cuando digo nulidad, hace referencia a que puede establecer la nulidad de diversos actos jurídicos y se puede sobreponer a ella, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, transacciones comerciales, contratos, compras y ventas y demás. La especialidad, porque no hay un proceso que se lleve a cabo dentro de este. Por ejemplo, decir, este proceso se va a llevar como el penal o se va a llevar como el civil. No, es suyo, es propio, es específico, es especial, es único. Es autónomo porque no depende de otros, no dependo de que termine la sentencia condenatoria y yo recién inicio extinción de dominio, o no depende de que terminen de pelearse en lo civil por la casa y yo inicio. No, no funciona así, ¿no? Es autónomo procesalmente y sustantivamente relativo, ¿no? Relativo. Dominio de los bienes, sobre todo porque lo que se quiere es quitar este dominio a sus propietarios, ¿no? Afecta el derecho de propiedad. La aplicación en el tiempo, ¿no? Y esto es sumamente complejo porque recuerden que se han ido dando muchas modificatorias, claro, con el decreto legislativo 1373 se hace un gran cambio, pero la actual ley que modifica es relativamente reciente. Entonces, ¿cuál aplico, no? ¿Qué ley aplico cuando se trate de un hecho que se ha dado hace muchos años y que el Estado recién está iniciando la ejecución o el inicio de la extinción de dominio, ¿no?
Antes todavía recordarán, ni siquiera era extinción de dominio, sino era pérdida de dominio, ¿no? Y lo vamos a ver también porque también lo he colocado como este avance legislativo que ha ido teniendo el Estado y estos cambios que se han ido dando, ¿no? La publicidad es algo que se exige porque debe de establecerse, es reservado para las partes, pero el Estado permite y establece el alcance de la información para los afectados, ¿no? Entonces es público en ese sentido. La cosa juzgada, esto era muy importante porque ha cambiado. Antes decías con máximo dos instancias y no existe la casación, ¿no? Ahora la nueva ley estableció esta posibilidad y dijo, no, pues, sí se puede casar, ahí incorporó el artículo 40A, habilitó el recurso de casación. Yo tengo mis duras críticas al respecto, ¿no? En alguna conferencia que dimos en San Marcos cuando esto recién estaba aprobándose, se había aprobado recientemente, el doctor Ronald Lanco, por ejemplo, decía que una de las cosas positivas es que se haya habilitado la casación en extinción de dominio. Y particularmente le decía, es que desde el ámbito de quienes conocemos, desde dentro, yo no creo que esto sea un ámbito positivo, porque la casación demora miles de, bueno, vamos a poner, vamos, demora años, ¿no? Tiene mucho tiempo allí por la regada agenda procesal de nuestra Corte Suprema y además, claro, te habilita, era un híbrido, no nos decía quién lo vería, se entendería que la sala constitucional o las salas constitucionales, mejor dicho, y que entenderíamos que, claro, puedes discutirlo a nivel de una especie de ultra instancia, tercera instancia que no se permitía antes, pero ojo, esto, eh, decía yo, si ya estamos sobrecargados, va a generar más sobrecarga, que te vayan a resolver fácilmente, no, y recuerda que la casación es excepcional, no se recurre a ella como cualquier recurso impugnatorio adicional o ordinario, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, por ese lado hay una crítica. Luego tenemos la carga de la prueba, ¿no? Y esto es importante porque se decía, ¿no? Que quien tiene que acreditar que el dinero o que el bien no es lícito es el administrado, es el perjudicado contra el que cual se interpone la demanda, que sería el demandado. Claro, y dicen ahí muchos, entonces sí hay una inversión de la carga de la prueba porque ya no la acredita el Ministerio Público. No, lo que pasa es que hay una flexibilización de que tiene que probar quien esté en mejor situación de acreditarlo. Y por ello tiene que tenerse en cuenta que toda alegación no implica ya, yo defensa alego que el día de los hechos estaba viajando por el mundo y simplemente lo alego y por eso soy inocente, ¿no? No, no funciona así. Tiene que tenerse en cuenta que el Ministerio Público tiene su tesis y acreditará bajo el deber de la carga de la prueba, ¿no? Porque acá se presume la presunción de inocencia como un principio básico, fundamental, constitucional, pero debe también tenerse en cuenta que en el caso de la exención de dominio, como es meramente patrimonial y no afecta la libertad de una persona, como si el derecho penal, aquí se le dice a la parte, tú tienes que acreditar que este bien, pues es lícito, no deviene de una actividad ilícita, no responde a situaciones que vayan contrarias a la norma o alguno de los tipos penales que ya hemos ido recalcando, ¿no? Bien, entonces luego tenemos la tutela jurisdiccional, ¿no? Es la facultad del Estado de administrar justicia. Y entonces me dirán, pero ¿cómo es la tutela jurisdiccional que le asiste más bien al ciudadano que recurre al Estado para hacerse justicia? Si aquí lo que están haciendo es quitarle más bien sus bienes, sí, pero en favor y en pro de muchas otras personas que se entienden ciudadanos bajo el entendido de una mejor sociedad, ¿no? Y bueno, el debido proceso. Le asisten los principios de un proceso que respete garantías, presupuestos, principios y que permita que se lleve a cabo de manera adecuada y sostenida. Bien. Entonces, miren ustedes, el proceso de extinción de dominio tiene etapas, ¿no? Y la primera etapa es la indagación patrimonial. O sea, el Estado lo primero que va a hacer es indagar qué hay, ¿no? ¿Quién es el ente especializado? ¿Quién es el persecutor del delito, el que recaba la información? Ministerio Público, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay fiscales especializados, son fiscalías especializadas en extinción de dominio. Como les dije antes, era pérdida de dominio, esto varió y ahora son fiscalías especializadas en extinción de dominio. Inician estos casos, esta investigación de oficio o por denuncia y concluyen con la interposición
posición de la demanda, una demanda de extinción de dominio y o la solicitud de archivamiento. Y aquí miren ustedes, ¿no? Cómo es nuevamente el híbrido. No es una denuncia, no es una formalización, no es una acusación, es una demanda. Me dirán, esto parece más civil, procesal civil. Sí, hasta cierto punto, sí, se entiende. Pero el archivamiento es más penal, ¿no? Porque luego de investigar tu archivas, sí, también. Insistimos, es un tema especializado que aparentemente resulta un híbrido, pero que hoy se reconoce su naturaleza autónoma. El carácter reservado que les hacía solo para las partes, las medidas cautelares que se resuelven en audiencias pueden ser apelables, evidentemente, pluralidad de instancias. O sea, me están embargando, embargo en forma de inscripción una casa de 1 millón. Evidentemente tengo derecho a que una segunda instancia con mejor criterio, más jueces puedan resolver mi caso en mi favor, ¿no? Em, Luego tenemos la actuación de prueba anticipada a petición del fiscal. También hay, no se da mucho, pero es posible y es factible cuando deba desarrollarse dentro de este marco de prueba anticipada y ya no se pueda, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, no sé, pues un testigo que está por fallecer y que ya no va a poder declarar, ¿no? Entonces, eh, alguna pericia urgente, ¿no? Por eso digo, más que todo es el tema de testimoniales, declaraciones. Plazo o máximo de 12 meses se tendría así un inicio prorrogable por una única vez, por un plazo igual, en los casos declarados complejos, el plazo será de 36 meses, ¿no? Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos procurando establecer un límite de plazo razonable, estamos procurando, además, respetar eso, respetar el plazo razonable, respetar la contradicción, poder un límite al deber de indagación del Ministerio Público y al poder punitivo del Estado. Entonces, sí es factible colocarlo, sí, pero también es cierto que este fue muy criticado porque en algún sector de la doctrina de abogados litigantes y seguramente muchos de los que aquí hemos tenido un caso de extinción de dominio decían no se cumplen. Primero, no se cumplen y no hay cómo solicitar adecuadamente. O sea, la pregunta del millón era, ¿puedo solicitar un control de plazos en un proceso de extinción de dominio? Sí, es con demanda. Eso no existe en los civiles, más para lo penal, ¿no? Entonces no se tenía en cuenta, no estaba muy claro, ¿no? Hoy se mantiene esto aún con la modificatoria, ¿no? El plazo máximo de los 12 meses, que puede ser prorrogable por el mismo tiempo, que en el caso del proceso penal son prorrogables, son 120 más 60, ¿no? Y cuando se declaran complejos, que en el proceso penal son 8 meses, la investigación en este caso son 36, son ese es el plazo máximo, ¿no? Que se puede prorrogar por un periodo similar, por una única vez, que en el caso del proceso penal se exige audiencia para sustentar por qué quiero prorrogar 8 meses más. Ya en este caso de los 36, no sigue señalando que son simplemente prorrogables y que es lo que corresponde. Entonces, esta es la etapa de indagación patrimonial a cargo de quién, del Ministerio Público, quien es el ente fiscalizador, el ente vedor, investigador y que en el periodo que le han encargado debe cumplirlo y debe recabar los medios probatorios suficientes para poder solicitar una extinción de dominio y presentar adecuadamente una demanda o el archivamiento, ¿no? Esta es la primera etapa. La siguiente etapa es la etapa judicial, ¿no? Ya a cargo de lo dirige, es muy similar, como están pudiendo ver, al proceso penal. Es un poder judicial, un juez especializado, inicia con la admisión de la demanda de extinción de dominio y concluye con la expedición de la sentencia, ya sea fundada o infundada, ¿no? Puede haber una sentencia anticipada y un plazo para interponer un recurso de apelación de 10 días hábiles luego de notificada la resolución de primera instancia. Entonces tenemos que la etapa se maneja así, admisión de la demanda, que claro, ahí ya vamos a ver un poco de ese procesal civil, ¿no? Si cumple o no cumple con los requisitos de admisibilidad, se corre traslado para la parte demandada, para que ésta pueda contestar la demanda. Esta contesta la demanda o no y se lleva a cabo una audiencia inicial, que es la famosa audiencia que podríamos tenerla nosotros en procesal penal como una audiencia de control, ¿no? De acusación. Luego hay una audiencia de actuación de medios probatorios. Aquí se parece más a lo civil, si se dan cuenta. Y finalmente la sentencia, que es una sentencia declarativa, ¿no? Que puede ser, como hemos dicho, fundada o infundada. Esa es la segunda etapa, ¿no? La etapa a nivel de juicio. Luego tenemos
lo siguiente, hemos visto, o sea, acá yo les decía, ¿no? Son dos etapas, indagación patrimonial, patrimonial y judicial, y les decía la imposibilidad de recurrir al recurso de casación anteriormente, hoy lo tenemos. Aquí les he colocado una diferencia entre pérdida de dominio y extinción de dominio. Anteriormente, pérdida de dominio, decreto legislativo 1104, supeditada al proceso penal, prescribía a los 20 años. Imagínense, ¿no? Ya el estado un poco excesivo, diríamos, un poco, ¿no? Yo creo que tuve en cuenta lucha anticorrupción, delitos graves. Además, se estaba regulando recientemente de manera adecuada, especializada. Bueno, decreto legislativo 1104. ¿Qué más nos decía? La falta de especialización. No existía el subsistema, no había juez fiscal especializado en extinción de dominio, eso no había, solamente había fiscal o juez, ¿no? Y lo veían. Y se ve pues la extinción, ya hay que verlo. No había esta especialización que hoy por hoy es importantísimo que la haya porque permite que haya capacitación de sus funcionarios, mejores medidas de aplicación. La especialidad ayuda mucho, ¿no? Como decían a Smith, la división del trabajo, cuando uno se hace tan experto en algo, es más funcional, tiene mejores resultados. Es lo mismo en el subsistema, como en todos los subsistemas que se han creado, ¿no? Ya sea anticorrupción, ya sea violencia contra la mujer, estos subsistemas sí responden y por lo menos se ve una marcada diferencia con los demás. Luego tenemos la Comisión Nacional de Bienes Incautados, trabajada con CONAVI, esto fue cambiado en el gobierno de Ollantaytamala por PRONAVI, no sé si recordarán, luego lo vamos a ver en extinción. Dos etapas, ¿no? Investigación preliminar y actuación judicial. Ahora ya no se llama investigación preliminar, se llama indagación patrimonial, porque tengo que indagar cuál es el patrimonio que voy a demandar, y ya no es actuación judicial, sino etapa judicial. Una audiencia de medios probatorios en la etapa de actuación judicial, y en el caso del 1373 hay dos audiencias, ¿no? Em, Inicial y audiencia de actuación de medios probatorios durante la etapa judicial. Entonces, como les había marcado el esquemita. ¿Hay cambios? Les pregunto, doctores, ¿ustedes sienten el cambio? Yo creo que todo el mundo me va a decir a todas luces que sí, desde el punto de vista de la prescripción, porque miren ustedes cómo está regulada la 1373. Es autónoma e independiente, o sea, no lo supedita a una sentencia. Y ahí es donde vienen las similitudes con el lavado de activos, ¿no? No respondes, o sea, no inicias tu indagación patrimonial porque hay una sentencia condenatoria. No, a ti te pueden remitir luces o puedes ver una noticia y antes de que se extinga, antes de que sobresea el fiscal, tú puedes indagar patrimonialmente. ¿Eso qué significa? Que no pierdes tiempo, que se respetan los plazos razonables y que puedes avanzar para poder tener una adecuada eficacia, ¿no? En este proceso, que es lo que busca el Estado, recuperar bienes que son producto de delitos, en el caso que estamos viendo de corrupción de funcionarios. Luego, la no prescripción, o sea, y esto fue duramente criticado, ¿no? Porque si a ustedes les parecía mucho 20 años, por lo menos ponía un límite, y la 1373 ya fue al otro extremo y dijo no hay prescripción, intemporalidad. Ojo, y aquí me hace mucha bulla o me recuerda mucho a algún momento el doctor Raúl Pariona decía en una conferencia, en un conversatorio de lavado de activos, recién se había emitido la sentencia plenaria casatoria 1/2017 y él decía, muchos estábamos contentos, por parte en ese momento yo trabajaba en el Ministerio Público y consideraba que esa sentencia reivindicaba la labor del Ministerio Público y del Estado en la lucha contra el lavado de activos. Paréntesis, ¿sabemos de qué es la sentencia plenaria casatoria? Colegas, sí, recordamos, tenemos una idea. Si desean que les explique sobre esto y cómo se desarrolla, en un paréntesis lo hacemos, ¿sí? Dejarme en los comentarios. Y si no, seguimos avanzando. ¿Por qué decía que hacía este símil con la sentencia plenaria casatoria? Porque para muchos de nosotros que trabajamos en el Estado, Ministerio Público, decíamos, sí, es correcto, está bien, se ha mejorado, dejado sin efecto la casación 92, que era exagerada, que significaba la impunidad, ta. Pero que después entendimos y decíamos, siguen habiendo situaciones, ¿no? Discrepantes, sigue habiendo cosillas, ¿no? A ver, Yasmín nos dice que mejor le explicamos. Vamos a hacer un paréntesis en esto, porque es importante además. Es importante porque decía el doctor Periona, cuando el Estado criminaliza mucho, llegamos hasta un punto en el que se sobrecriminaliza, que el Estado luego tiene la obligación de retroceder. Y a veces el retroceso es tan de golpe que esto puede afectar. Lo dijo hace poco nuevamente en la presentación de su libro, de un libro que es un
compendio de los mejores artículos que él ha escrito a lo largo de su carrera profesional, desde que se doctoró en Múnich, Alemania. Entonces, yo le tengo mucho aprecio al doctor en el sentido de mucho respeto, admiración, porque es un especialista en la materia de autoría, participación, discípulo de Roxin, peruano, no hay que valorar la academia peruana. Y él expone y dice, no seamos aquellos abogados que repiten lo mismo, decía, ¿no? Pensemos si realmente hay leyes pro crimen y pensemos el resultado o la causa de estas. Miren, o sea, me lo decía a mí, ¿no? Siendo fiscal, siendo juez, entonces decía, ¿no? Por supuesto. Y también recordaba yo a Hurtado Pozo, que nos decía, analicen todo en el contexto social político siempre. Y luego me voy a recordar a mis grandes maestros, a Laura Zúñiga, por ejemplo, en Europa, que nos decía, es que en Perú son muy carceleros, entonces, ¿qué genera un delito con penas altas? Que el juez que realmente quiere y sabe que debe condenar, dice, pero pobrecito, se va a ir a la cárcel y le baja un montón la pena. O peor, no lo condena y generas el efecto contrario, que es la impunidad. Miren cómo lo analizan desde un punto de vista práctico, psicológico, criminológico, si queremos llamar. ¿Por qué digo esto? Porque la sentencia plenaria casatoria responde a la casación 92-2017 Arequipa. A ver, si acá estamos en época del Mundial, mes del fútbol, pero no dejamos de ver la Liga 1, que ahorita está suspendida. Yo soy hincha de un equipo y yo sé que tengo que ser objetiva aún siendo hincha de este equipo, ¿no? Y uno de los gerentes, no gerentes, inversionista, porque tenía otro gerente, no, porque yo ya adelanté un punto clave. La casación es la 92-2017 Arequipa. Ya, con eso no voy a dar más datos. Pero resulta que el gran inversionista de uno de los grandes clubes de nuestro país, un referente que da la cara a nivel internacional, fue investigado por fraude en la administración de personas jurídicas. Y luego se le inicia investigación de lavado de activos en Arequipa. Y se dice, mira, al parecer hay un tema ahí con la administración de persona jurídica, no había adecuado, había un tema, es complicado porque ustedes saben que el fútbol tiene su propia regulación, recibes dinero de 1190, también tienes el tema de la federación, es distinto. Nosotros como abogados sabemos que la regulación deportiva, además específicamente el fútbol, es distinta. Bueno, lo cierto es que aquí se tenía en cuenta que no solamente había eso, sino que también probablemente alguna evasión tributaria, porque esta persona pues era del Medio Oriente, ¿no? No era nacional. Entonces, en esos problemas tributarios y fraude de la administración de personas jurídicas, se ve que esta persona pues tenía mucho dinero, bueno, es un jeque, invertía, había mucho dinero y habían algunas situaciones que no se insertaban en el mercado, dijeron lavado de activos. Yo no digo con esto que Jader Vizcaya haya cometido delito de lavado de activos. No lo digo. Además no hay sentencia, no podría, porque es presunción de inocencia, ¿no? Y le agradezco mucho su inversión en el equipo de mis amores. Pero lo cierto es que habían investigaciones. Y que el delito de lavado de activos, y este es el sinónimo con la extinción de dominio, es muy similar en el sentido de que son autónomos, que lo que buscan es proteger al Estado, cuidar la economía del Estado y cuando tú no puedas acreditar otras actividades ilícitas, ¿no? Es lo que busca también el lavado. La extinción es más práctica porque dice, así se muera, yo recupero el dinero, pero en el lavado, no, en el lavado yo te exijo algunos pasos, te exijo más cosas que lo vamos a ver más adelante, muy puntual. Y una de las cosas que se exige en el lavado es precisamente que haya algo fuente, ¿no? Entonces había el gran debate. ¿Qué tiene que haber? Así como en la extinción nos dice actividad ilícita, no nos dice que sea delito, ¿no? Igual en el lavado se decía, sí, pero no puede ser autónomo, pues, porque sin un delito previo no existiría lavado, porque para que sea lavado tiene que ser dinero sucio, para que sea dinero sucio tiene que haber una actividad, no es delito, porque si fuera delito tiene que haber sentencia. Y otros decían, ya, pero por lo menos, ¿no? Decía doctor Raúl Parión en sus artículos, tienes que decirme qué tipo de delito es, pues no, por lo menos qué actividad para que yo, con mi derecho de defensa, pueda defenderme. Tú no me puedes formalizar investigación preparatoria sin saber cuál sería mi actividad ilícita previa, sin tener una claridad y solamente decir, es esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este caso se plantea por parte de su defensa técnica una excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque dicen, lo están investigando por lavado de activos, pero por temas que no son relevantes y ni siquiera son
delitos graves como trata de personas, corrupción de funcionarios, crimen organizado, ¿no? Aquí es un tema de papeleos que lo vamos a demostrar y porque esta persona tenga dinero no implica per se que esté cometiendo lavado de activos. Plantean una excepción que puede ser válida, ¿ya? Pero válida si es que, yo digo, válida la tesis desde un punto de vista probatorio, porque sí, en efecto, el lavado para que se configure como lavado tiene que completar, bueno, tiene que haber una fase y tiene, sobre todo, y lo más difícil de acreditar en un lavado de activos, que seguramente lo han escuchado como los casos que han sido emblemáticos, Cocteles, Humala, Toledo, lo más difícil del lavado de activos es acreditar el elemento subjetivo de tendencia interna trascendente. ¿Cuál es este elemento subjetivo de tendencia interna trascendente? La finalidad de ocultar el origen ilícito. ¿Cómo acreditas que una persona quería ocultar este origen ilícito? Pura prueba indiciaria alrededor. Entonces, sumamente complejo. Es lo mismo que la droga, ¿no? Los delitos de tráfico ilícito de drogas tienen un elemento subjetivo de tendencia interna trascendente. ¿Cuál es este elemento subjetivo de tendencia interna trascendente? Los fines de comercialización. O sea, no solo es que la persona quiera venderla, sino que tenga o que quiera poseer la droga, ¿no? Porque algunas conductas son acopio, transporte, ¿no? No es solamente que yo la quiera transportar o la acopio, la guarde en kilos, ¿no? No, sino que yo quiera comercializarla. Entonces, los elementos subjetivos, si de por sí ya el dolo es complicado, el elemento subjetivo de tendencia interna trascendente siempre va a ser el más complicado. Pero este elemento subjetivo, como ustedes bien saben, no lo puedo yo discutir vía improcedencia de acción, porque el elemento subjetivo necesita actividad probatoria. No se discute vía excepción de improcedencia de acción. Clave, básico. Pero lo plantearon desde este punto de vista y planteaban también aspectos de atipicidad como el objeto del delito, el elemento objetivo del delito de lavado es el delito fuente. Y como no se ha señalado bien el delito fuente, no hay una sentencia, no se ha establecido, no se ha determinado, no puede establecerse el lavado de activos. Bueno, esto totalmente en Arequipa, primera instancia le dicen improcedente. Apela la defensa. Segunda instancia, improcedente. Se casa, llega a Lima, llega a una sala. No voy a decir qué jueces componían la sala porque es casi siempre que yo dicto alguna conferencia o a mis alumnos en la universidad me dicen, ay, seguro es porque ellos eran. No, yo creo que hubieron cuestiones válidas. Y se emite esta famosa casación 92-2017 Arequipa. Esta casación decía que además, o sea, miren ustedes qué fuerte fue para toda la fiscalía en ese entonces, que decía el equipo que yo digo es Melgar, Melgar de Arequipa. Melgar es Arequipa, Arequipa es Melgar, doctor Salva. Y los integrantes de la sala, no recuerdo, pero uno, el presidente era el doctor César Inostroza, ¿no? Ex juez supremo, que luego, por supuesto, sabemos que tuvo investigaciones y creo que ya, no sé si a la fecha condenas, pero sí ha tenido sendas investigaciones por este famoso escándalo del caso de Cuellos Blancos. Entonces, también estaba Figueroa Navarro, o sea, habían jueces que eran especializados en la materia y que habían emitido sendos pronunciamientos. Ustedes pueden verificarlo, ¿no? Googlean Casación 92-2017 Arequipa y ahí me salen todos los jueces integrantes de la sala. Pero miren ustedes lo interesante y lo preocupante que fue esta casación cuando fue emitida, que decía que el delito de lavado de activos no es del todo autónomo, es autónomo procesalmente. Puedes investigar, sí, pero nunca te vas a desligar de tu delito previo. Y para yo investigar lavado de activos, le decías al fiscal, tienes que saber este delito cuál es, dónde, cuándo, cómo se cometió. Tienes que tener una teoría, una certeza al respecto. Imagínense, Dios mío, todos los casos de lavado se iban a caer. Es como que yo a extinción de dominio le diga, de ahora en adelante tienes que esperar que haya una condena específica y tú señalar, o sea, pierde el sentido, porque estamos diciendo que el Estado lo que quiere es actuar rápidamente, poner medidas cautelares para recuperar el dinero antes de que estos puedan transferirse, venderse, qué sé yo. Bueno, entonces dijo, además no todos los delitos pueden ser delitos fuertes, solo los delitos graves. Y esos delitos graves son pues aquellos internacionales que preocupan a la comunidad internacional, ¿no? Trata de personas, crimen organizado, tenencia de armas, municiones, lavado crimen organizado, ¿no? Claro, o sea, dejó de lado delito de fraude contra la administración de personas jurídicas. Dijo, y vamos a poner como, ¿qué parámetro tenemos que tomar en cuenta para los delitos graves? La pena. Delitos que tengan pena mayor a 4 años. ¿Esto qué implicó? Implicó que muchos de los casos sean atípicos, porque imagínense, hay delitos que pueden ser incluso por hurto, por tentativas, que tienen penas por debajo
pero que son sistemáticos o que genera, porque igual genera una ganancia económica, ¿no? Entonces, esto se desbordó porque además dijo, y esto será, se dijo, será doctrina vinculante. Uf, o sea que todos están obligados a aplicarla, todos los jueces. Terrible. El Ministerio Público se alzó, ¿no? Hizo su voz de protesta, fueron fiscales a argumentar, a oralizar, y eh, pidieron un pleno académico y el Poder Judicial respondió con la primer pleno casatorio, porque normalmente se reunían solo los jueces para acuerdos plenarios, pero por primera vez se utilizó el pleno para hacer la sentencia plenaria casatoria que implicaba que permitan que algunos estudiantes puedan participar, exponer, perdón, académicos, dije estudiantes porque hubo una estudiante de San Marcos que dirigía uno de los centros, de los círculos de estudio, ¿no? Pero en realidad eran académicos formados que habían escrito libros, personas conocedoras de la materia, también habían los fiscales. Hubo un conversatorio y un debate tan amplio, tan interesante que permitió que en este intenso debate se lleve a votación. Y se dejó sin efecto el carácter vinculante y dijeron, no, no, es autónomo relativamente. No tengo que decir cómo, cuándo, dónde y cómo. Tengo que tener una idea de cuál es la actividad ilícita y cualquier delito puede ser vinculante, ¿no? Cualquier delito puede ser el elemento objetivo del tipo, no es el delito fuente, sino es el origen ilícito. Y si yo entiendo que es el origen ilícito, ya no tengo que tener una sentencia ni exigir cuál es el delito. Esto implicó un avance, porque deja sin efecto la casación 92, que era muy cuestionada, pero establece parámetros y dice, miren, es completamente autónomo, y dicen, tienes que tener un grado de sospecha, hay este nivel de prueba indiciaria con la que tienes que acreditar. Obviamente, el Ministerio Público estuvimos contentos con, ¿no? con la emisión de esta sentencia plenaria casatoria 1/2017, que fue un boom, fue muy importante para su época, pero desde la academia, desde el lado de la defensa, porque siempre, ¿no? Yo antes decía, bueno, estaba feliz yo, pero ¿y qué decía la contraparte? La contraparte decía, por ejemplo, ahí en una conferencia, y por eso hacía el comentario, el doctor Pariona decía, no seamos tan cerrados, ¿no? Siempre con los ojos críticos. El Estado, entendemos que la casación 92 pedía muchísimo, pero estaba bien hasta cierto punto. Pero la sentencia plenaria casatoria ya se va hasta el otro extremo, que dice, no, ni le digas qué delito es, no importa. Entonces, ¿esto qué implicó? Que para muchos de los académicos, la sentencia plenaria casatoria implicaba ya una reducción de esta barrera, ¿no? De esta dificultad probatoria. Y esto significaba, por supuesto, muchos casos perdidos en lavado de activos y algunos excesos por parte de operadores de justicia, que yo tengo que admitir, ¿no? También hubieron excesos. Entonces, ¿qué decía la contraparte? ¿Qué decía la academia, el doctor Parión en su momento? Mientras el Estado flexibiliza principios con esta marcha o este eslogan de lucha contra la criminalidad, lucha contra la corrupción, flexibiliza situaciones, va a llegar un punto en el que haya tanta sobrecriminalización, tantos abusos, que el Estado va a tener que retroceder tanto. Eso me acuerdo que lo dijo un año, vamos a sostener, era antes de pandemia, 2018, 19 tal vez. Miren, lo dijo así. Y años después, ¿qué tenemos? En efecto, leyes que pretendieron reducir, bajar, quitar, anular. ¿Por qué? Porque se daban excesos, ¿no? Em, el origen, nos dice el doctor Alfredo, ¿no? En el origen ilícito habría que establecer o señalar en qué consiste la ilicitud. Ese es el debate de hoy por hoy, ¿no? La sentencia plenaria casatoria no nos dice, pero yo creo que se ha logrado un avance de señalar que sí tenemos que tener en cuenta, por lo menos ya por etapas, ¿no? O sea, para una investigación preliminar, no. Para formalizar, yo ya tengo que tener claro. ¿No? Puede ser, pues, trata de personas, minería ilegal, corrupción de funcionarios, que son los más comunes. Y para juicio, por supuesto. Ahora, no digo que tengamos que tener la sentencia, porque ese no sería el elemento objetivo del tipo, pero sí podemos tener una idea de cuál sería esta actividad, ¿no? Y cómo probatoriamente, inicialmente acreditarla. Este ha sido mucho el debate en el caso Cócteles, que no se llegó a culminar el juicio, y en el caso de Humala, ¿no? Para la defensa dice, y para muchos críticos de la sentencia, como para muchos otros que la han aplaudido, dicen es que el lavado de activos tiene elementos objetivos, y uno de sus elementos objetivos
objetivos es el origen ilícito. ¿Cómo se acredita este origen ilícito? No hay origen ilícito porque el aporte en la campaña, el aporte ilegal o no declarado en una campaña, antes no era delito, ¿no? Posteriormente se declaró por un momento, pero después no. Entonces, ¿qué se dice? No hay delito, ¿no? Es atípico, ¿no? ¿Lo han escuchado ustedes? Por favor, vean la audiencia de la semana pasada ante el Tribunal Constitucional, la audiencia de habeas corpus, donde el abogado Espinosa Goyena le dice al Tribunal Constitucional, no, porque los aportes no constituyen delito y por lo tanto, al no haber delito, no hay lavado de activos. Entonces, el fiscal Juárez Atoche, que fue como litisconsorte, porque los demandados eran el Poder Judicial, pero él quería defender un caso del que había sido fiscal y en el que había trabajado años, hijo, es que no estamos diciendo de que los aportes de campaña sean delito. Nadie ha dicho esto. Lo que estamos diciendo es que el dinero que insertan o que lavan a través de su campaña es ilícito. Entonces, miren ustedes cómo el enfoque cambia la teoría del delito en elementos objetivos y subjetivos del tipo. ¿Por qué? Porque decía él, ¿no? Y yo les digo lo siguiente. No importa si era campaña, no era delito. Lo que acá tenemos que cuestionar es que si se pudo acreditar o no el origen ilícito. Yo los invito a leer la sentencia, que además es una sentencia muy bien organizada, muy buena metodológicamente. Es una sentencia digna de aprender para el lavado de activos. Le han hecho videos un montón de personas. Uno de ellos es Caro Coria, en un video lo grabó en Salamanca, además, está en sus redes. Y el abogado Caro Coria dice, se aplicó, ¿no? Se ha recurrido al no eventual, ignorancia deliberada, se trata al autor español, hace un análisis. Otro buen análisis de esta sentencia es del doctor Lamas Pucio. Miren, abogados litigantes, ¿no? O sea, y hacen comentarios positivos, como también dicen, pero esta parte tal vez flaqueó un poco, ¿no? El caso. Entonces, vean, ¿no? ¿Qué decía esta sentencia o cómo establece esta sentencia? Dice, sí, porque el dinero venía en arcas, en valijas diplomáticas, ¿no? ¿Qué dinero oficial el Estado no puede financiar? Entonces, eran dineros que venían de la corrupción del país de Venezuela en valijas diplomáticas y que eran propios del Estado por delitos de corrupción en Venezuela. Solamente que como ya han entendido, miren la importancia de esto, cómo yo acredito la sentencia o cómo yo acredito estos delitos corruptos en Venezuela. No tengo sentencia, no tengo un testigo, no tengo un video de alguien recibiendo la coima, el cohecho, lo que les decía yo en sesiones pasadas. Son delitos clandestinos. ¿Cómo lo acredito entonces? Tengo cómo acreditarlo. ¿Qué tengo que hacer? Indicios, ¿no? ¿Por qué llegaban en valijas? ¿Por qué utilizaban valijas diplomáticas que están totalmente prohibidas para enviar temas de apoyo financiero personal, ¿no? ¿Por qué se tomó en cuenta declaraciones de Hugo que decía, sí, vamos a apoyar a Humala con el dinero de acá que tenemos? Y que había escándalos de corrupción, pero que no habían sentencia porque estaba en un país que ya había perdido su democracia, ¿no? Entonces se analizaron estos extremos para la primera campaña. Y para la segunda campaña se analizaron el dinero que venía de Odebrecht. Entonces ustedes saben que el delito de cohecho activo, pasivo, bueno, transnacional que habíamos estudiado en la clase pasada, que además se reguló con posterioridad, o sea, estas famosas coimas y aportaciones y demás de las empresas fueron acreditadas porque hubo delaciones premiales, como se les llama en Brasil, o colaboradores eficaces. Entonces, claro, decían, ¿y acá la dificultad? Miren ustedes cómo yo les estoy contando con manzanitas para que se entienda. ¿Cuál era la dificultad acá? La dificultad es que ya se sabe, ¿no? Que hay corrupción, que había la caja chica, que cómo funcionaba Odebrecht, cómo operaba en te doy tanto al funcionario para que le dé el contrato millonario con el Estado y luego yo, de lo que me cuesta pues 30 millones, yo le inflo a 50 y de ahí saco para la corrupción y saco para mis ganancias, ¿no? La famosa caja chica. Bueno, aquí ya no había problema con decir que era origen ilícito. ¿Cuál era el problema? Era decir, pero en ese entonces, cuando los empresarios podían financiar las campañas, porque todos lo hacen y eso no es malo, no debería de serlo, además, por eso es que se debe de colocar quién financia a quién, que ¿no? esté totalmente registrado en los requisitos que colocan además los entes electorales. Entonces, ¿cuál cuál era el gran debate acá? El dolo. Decían, es que ellos no sabían. ¿Cómo ellos iban a saber antes de que salga el escándalo que Odebrecht era corrupta? No tenían cómo saberlo. Miren ustedes lo interesante. Entonces, ¿qué se ha trabajado ahí? La jueza que elabora, los jueces que elaboran la sentencia, establecieron a nivel subjetivo armar indicios y si ustedes leen la sentencia, dice ignorancia deliberada, ¿no?
ustedes seguramente han estudiado mucho el dolo, ¿no? Delito doloso, culposo, bueno, en España se le llama imprudente, que me parece el término más adecuado. Bueno, dolo, culpa, ¿no? Dentro del dolo hemos estudiado el dolo directo, primer grado, dolo de segundo grado, dolo eventual, ¿no? Pero dentro del dolo eventual hay otro que es incluso más ligerito que el dolo eventual. Y esa es la famosa ignorancia deliberada que la ha trabajado mucho Mirek Sucurcoy en España. ¿Qué es la ignorancia deliberada? Es yo me autopongo en una situación de desconocimiento para no saber. Yo debo saber, pero no quiero saber. Prefiero no saber. Entonces, habían situaciones en las que ellos deberían haber sido mínimamente diligentes, pero ellos sabían que algo estaba mal y no quisieron saber ni averiguar. Eso es lo que llega a establecer la sentencia, no porque la jueza diga, yo creo, no, 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 todo ha sido con pruebas de declaraciones de testigos que tomaron en cuenta, que recibieron, que cómo se dieron las negociaciones, eh, un montón de acervo probatorio, imagínense, 3 años de juicio con toda la documentación se llegó a establecer eso, ¿no? Entonces, el gran debate fue este, ¿no? ¿Realmente hay un dolo eventual en su fase o en su forma de ignorancia deliberada o no? Interesantísimo. Entonces, miran ustedes todo lo que genera hoy por hoy, porque la extinción de dominio no está siendo tan puesta en palestra todavía, porque yo estoy enfocándome en estos casos emblemáticos con lavado, porque tiene mucha naturalidad respecto a la autonomía. Y esto es algo que se cuestionó mucho y hoy le doy la razón al doctor Pariona cuando decía, criminalizamos tanto como Estado que cuando ya hay excesos, porque hay gente que sí se quejaba de que le quitaban primero la casa y luego la investigaban o indagaban patrimonialmente y luego después de que le dañaron el bien o le quitaron el auto, ¿no? Un coche nuevo, salidito de tienda y luego yo recién establezco que, ay no, no era así, ¿no? Y te lo devuelve, pero te lo devuelve una chatarra, ¿no? Entonces, eh, estoy siendo obviamente extremista, pero hay situaciones y casos que si ustedes indagan, eran muy, muy triste de leerlos y decías, uy, algo estamos haciendo mal como Estado. O sea, está bien luchar contra la criminalidad, está bien proseguir, está bien indagar preliminarmente, pero algo no está bien, ¿no? Algo nos estamos equivocando en algunas personas, porque estamos perjudicando al ciudadano de a pie más que perjudicar a aquellos grandes organizaciones criminales que debemos atacar porque están cometiendo delitos que dañan a toda la sociedad y a todo el Estado. Es ahí que se empieza a cuestionar mucho el decreto legislativo 1373. Se establece un proyecto de ley que era el 3577 del año 2022, que fue muy criticado, ¿no? Que decía, no, vamos a reducir los años de prescripción, vamos a exigir una sentencia condenatoria, vamos a exigir eh, posibilidad de impugnar, tenemos que notificarle previamente a la parte antes de una medida, o sea, había muchas situaciones que se complicaban y que no permitían, no hubieran desnaturalizado, vamos a decirlo así, el proceso de extinción de dominio. Y por ello, luego, en mayo del 2025, se emite la ley 32326 que modifica al decreto legislativo 1373, como les he colocado allí. Dicho esto, y decimos cuáles son las principales diferencias, qué es lo que ha modificado, qué ha endurecido, qué ha mejorado, qué ha flexibilizado. Bueno, fue publicada en mayo del 2025, no tiene mucho tiempo, doctores, es relativamente reciente, poco más de un año. Endurece los requisitos que estableció originalmente, ¿no? En el decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio. El cambio principal es que esta nueva ley limita el accionar del Estado al exigir una sentencia penal previa. Y con eso les digo todo. ¿Qué eliminó? Yo les decía la característica, ¿no? La naturaleza de la extinción de dominio es como el lavado, ¿no? ¿De qué sirve que yo espere una sentencia? Ustedes saben cuánto demora un proceso en el Perú. Una sentencia que, sobre todo, no vamos a hablar pues de un caso común de un ciudadano de a pie que podemos sentenciar en un año, medio año, qué sé yo. Vamos a hablar de procesos graves como los que nos ocupan hoy, de delitos de corrupción de funcionarios, crimen organizado, lavado de activos. Miren ustedes la diferencia, ¿no? Es sumamente complejo. Para muestra un botón, ¿cuánto tiempo duró el caso Cocteles, ¿no? Que dijo el Tribunal Constitucional que se había afectado el plazo razonable. En Fiscalía, años. Luego pasó al Poder Judicial otros tantos años. ¿Cuánto tiempo demoró el caso Toledo? ¿Cuánto tiempo demoró el caso Yantumala?
por este tipo de delitos de corrupción, de lavado. No es algo. Entonces, imagínense ustedes, hoy por hoy, ustedes han visto a nuestros expresidentes lamentablemente ahora sentenciados, muchos de ellos, ¿no? Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, por estos delitos de corrupción, de lavado. Ustedes han visto cuánto han durado sus procesos, cómo los han perseguido. En el caso de Martín Vizcarra está sentenciado por procesos cuando era gobernador regional de Moquegua, no por procesos como presidente, ojo. Entonces, miren cómo este marco temporal perjudica a una acción inmediata del Estado. ¿Por qué? Porque ahora tengo que tener sentencia previa. Por ello es que no escuchamos mucho hablar sobre la extinción de dominio, sobre procesos, audiencias. No. ¿Por qué? Porque hoy se exige ello, ¿no? Y bueno, en el decreto legislativo anteriormente, el proceso de extinción de dominio era autónomo, independiente. El proceso penal, el Estado podía recuperar los bienes, yo les he dicho, ¿no? Condena penal firme no necesitabas, era autónomo, como el lavado de activos. Pero hoy, con la ley, el nuevo marco normativo dice, tiene que haber una actividad ilícita respaldada por una sentencia judicial firme y además consentida. O sea, señores, olvídense de que el Estado pueda recuperar nuestros bienes en ese tipo de ilícitos. Sumamente triste, complejo, complicado. Es realmente, yo lo veo desmotivador, ¿no? Si hemos creado un subsistema, o sea, después de 10 años, después de 8 o 10 años, yo recién puedo investigar. Problemas con el router o se me está saboteando porque estoy hablando de un tema muy delicado. Broma, colegas. Vamos a compartir las diapositivas nuevamente, pues si las tengo yo compartidas, ahora voy a compartir pantalla. Decía yo que ha cambiado mucho, ¿no? Se ha desnaturalizado un poco este proceso. Ya no hablamos de esta autonomía, sino miren ustedes cómo es que ahora se exige la sentencia y el alcance. El alcance, nos habíamos quedado en el alcance de los ilícitos, permite, antes podías perseguir los bienes derivados, yo les hablaba, ¿no? Frutos, productos, ¿se acuerdan? Amplias actividades genéricas. El Ministerio Público no tenía una limitación. Hoy sí se ha excluido, ¿no? Se dice ya no los de naturaleza administrativa del ámbito de la extinción de dominio, solamente conductas delictivas. Entonces, anteriormente podrían haber, digamos, la Contraloría podía sancionar, y aquí viene la relevancia del curso de hoy, ¿no? Si nosotros hablamos de delitos de corrupción de funcionarios, ¿cuál es la diferencia con los demás tipos penales? Que son delitos de infracción de deber, porque tú estás infringiendo un deber que el Estado que te ha dado y que te ha encomendado. Entonces, si me encomiendan un deber tan delicado y tan importante para servir a mi patria, ya sea en mi caso como funcionaria de la Administración de Justicia, pero en otros casos como funcionarios de la Administración de Gestiones de Recursos de Salud, de recursos de educación, de alimentación. Recuerden Caliwarma. Caliwarma ha sido un caso que todavía me duele recordarlo. Yo tuve la oportunidad de verlo en un ámbito cuando era fiscal y es situación de ver a niños en los que se les destruyó por dentro, estuvieron infectados, algunos terminaron con secuelas muy fuertes y que lamentablemente no pudieron establecerse responsabilidades hasta la alta instancia, ¿no? Por la dificultad probativa. Hay sanciones administrativas, la Contraloría tiene la capacidad de sancionar administrativamente a quienes cometan este tipo de conductas ilícitas. En ese sentido, eh, colegas, antes se podía. La extinción de dominio decía, es ilícito. O sea, ha cometido una falta administrativa.
¿no? Es ilícito. Está firmando contratos, ¿no? Cuando no debería. Está haciendo tal situación, que no llega a ser delito, pero es una falta administrativa, pues. No, ahora se ha dicho, no, ya no puedes. Entonces, miren ustedes, ¿no? Si antes se flexibilizó y el Estado estaba sobre criminalizando, porque hay que decirlo, yo hice en algún momento en esta conferencia en San Marcos, dije, no ha sido un problema de la ley, ha sido un problema de los operadores, porque también uno cuando es fiscal, cuando es juez, uno tiene que ser garante, ¿no? Y si la ley ya es rígida, para eso está nosotros, para eso tenemos la humanidad, porque si no, que haga un robot y que aplique la ley, ¿no? Tenemos que ser discrecionales, siempre aplicando en concordancia con los principios que sostienen un debido proceso. Primero te intento y luego te investigo. No es que primero te pongo la prisión preventiva y luego veo si eres responsable. No, no funciona así. Tienen que cumplirse los estándares que además lo estableció la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Entonces, bajo esta premisa a la que yo les hago mención, se permitía, pues, ¿no? Investigar. Bueno, indagar patrimonialmente. ¿Factible? Por supuesto. Habían casos escandalosos en los que era evidente que tenías que recurrir y plantear tus medidas, por supuesto. Pero doctores, ¿qué pasa en el caso? Uy, Dios, voy a procurar mejorar esta línea. A ver, vamos sin video. A ver, en este caso, entonces, tener en cuenta que se excluye de naturaleza administrativa del ámbito de la extinción de dominio. Y dice ya no temas administrativos, ya no importa la Contraloría, por ejemplo, lo que importa es penal. Únicamente tenemos que tener en cuenta conductas delictivas. O sea, lo hemos restringido. Para algunos será correcto. Recording in progress. Gracias, muy amable. Con las disculpas del caso, sí, creo que ahí tengo un problema de conexión de línea, así que me estoy conectando desde mi teléfono directamente, porque finalmente ya la parte que venía, a ustedes les voy a trasladar las diapositivas, y la parte que venía, pues es una parte ya muy puntual, ¿no? Es esta reflexión de lo que hemos ido señalando, de cómo se ha ido modificando la norma, de cómo ha variado en el tiempo y cómo esto responde a esta política criminal, que en un momento puede ser una política criminal de lucha contra la corrupción, contra el lavado, contra la criminalidad organizada, contra todos estos delitos graves que afectan a nuestra sociedad y que está bien, que está perfecto, pero tienen que tener un límite. El Estado no puede tener un poder punitivo absoluto y esto lo tenemos claro todos. Por eso hay ciertos principios que regulan, que la limitan la punidad, este rol punitivo del Estado. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, también ya generamos la impunidad. Entonces, encontrar el balance es muy difícil. Encontrar un punto clave siempre va a ser complicado. ¿Qué más se ha cambiado? Los plazos de investigación. Doctores, los plazos de investigación, ¿no? El Estado, para que investigue, el plazo antes era más amplio, hemos dicho amplísimo, ¿no? Habíamos puesto 5 años, perdón, 20 años, y luego dijimos ya no prescribe, es más, no lo regulaban. Para ser honestos, no se regulaba. Y
¿Esto qué generaba? Claro, también que haya fiscales que tengan abiertas años las investigaciones, años las medidas cautelares y no se haga más. Entonces, injusto, sí, porque a quién le gusta estar siendo investigado o que estén verificando su patrimonio durante mucho tiempo. ¿A quién? A ver, díganme ustedes. Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, también hay que señalarlo, y yo sé que esto es un evento académico, por favor, y que yo le agradezco al doctor Molina la precisión, no es político, podemos tener nuestras discrepancias y podemos tener posturas distintas, y yo lo estoy enfocando porque, y he mencionado los casos emblemáticos de nuestros expresidentes, porque están ligados con la naturaleza de lo que hoy vemos, y porque lamentablemente en los últimos años esos han sido los delitos más sonados. Anteriormente, no teníamos esto, ¿no? Que era más común un cohecho de un efectivo policial, un abuso de autoridad, una concusión de algún miembro del directorio de un ministerio, qué sé yo. Claro, hoy por hoy los delitos y los protagonistas han sido nuestros ex políticos, nuestros actuales, algunos, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Que cuando ellos son los afectados, claro, pueden legislar y las normas pueden cambiar, ¿no? Esto es algo que se criticaba mucho. Están modificando las normas para beneficio propio. Bueno, esto per se ya es inconstitucional. No lo estamos tampoco precisando diciendo que esto está pasando, pero es algo que se dice y entonces lo que sí vemos es que hay la potestad de hacer un cambio desde el Congreso porque tienes el poder legislativo, ¿no? Lo cierto es de que se varió, precisamente desde este poder legislativo la extinción de dominio varió y se planteó un nuevo plazo, este nuevo plazo de 5 años y por supuesto que implicó una diferencia sustancial. Parece poco, mucho, yo considero que no está mal, o sea, 5 años es razonable, pero lo malo es que tengas en cuenta que esa prescripción también nos limita respecto de lo otro, ¿no? Porque yo tendría que entender que la prescripción de dominio no debe prescribir, es decir, yo te puedo quitar todas las ganancias o tus bienes, tus efectos ganancias, si es que no inicialmente no te he condenado, es cierto, patrimonialmente, pero tú has, después de muchos años, lo hemos determinado. Ya había prescrito la acción penal, pero la extinción de dominio no prescribió. Entonces, esa era la finalidad. La acción penal no ha prescrito. Sin embargo, hoy por hoy, prescribe a los 5 años. Es decir, si yo prescribo mi acción penal, probablemente también prescriba mi extinción de dominio. Hay una parte de la doctrina que dice, no, porque ese plazo solamente es para la investigación, pero recordemos que las normas generales del derecho penal dicen que la pena, por ejemplo, prescribe también en el plazo que prescribe la acción penal, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Bien, entonces, ¿qué más podemos establecer? A ver, en la siguiente diapositiva yo les había colocado cómo es que entonces está más o menos regulado hoy mediante la ley 32326 que modifica este decreto legislativo 1373. Bueno, es la norma vigente, ha sido promulgada en mayo del 2025. El objetivo es perfeccionar el proceso penal. Hay un requisito específico de sentencia penal previa, consentida. Sin embargo, en delitos graves no la consideran necesaria y puede proceder el extinción de dominio como forma autónoma. Por eso me preocupé mucho por dejar clara la autonomía, que es lo que ha establecido finalmente la ley, ¿no? En delitos graves vamos a hacer una excepción y creo que está bien. Creo que es coherente que la ley de extinción de dominio en delitos graves haga una diferencia si por lo menos no has querido hacer la diferencia a un nivel mayor con todos los delitos como era lo ideal. Bueno, entonces, por lo menos esta nueva norma, la ley 30326, sí ha regulado esto, ¿no? Al menos hay una salida, hay una esperanza. Bien. Luego tenemos en la siguiente diapositiva, bueno, los delitos que no requieren la sentencia previa, un listado. Les he puesto ahí un listado que cuáles son los ilícitos que no aceptan pedidos para detener, suspender el proceso de forma independiente, se puede iniciar extinción de dominio. Evidentemente, ustedes ya sabrán que dentro de ellos se encuentra tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, minería ilegal, delitos informáticos, fraudes tributarios, aduaneros. ¿Por qué? Porque son delitos con penas muy altas, con penas graves que permiten
al Estado entender la naturaleza de los bienes jurídicos. Tengan en cuenta que acá hay que tomar en cuenta algo, la naturaleza de los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son bienes jurídicos importantísimos, gravosos. Entonces no hay necesidad de, bueno, establecer ello, ¿no? Por ello es que dentro de la nueva ley que se emitió en mayo del año pasado, se estableció que este ámbito de aplicación seguía siendo el mismo, porque hacen una remembranza del decreto legislativo 1373 que les había mostrado, señalan los mismos principios muy similares, aplicables a la declaración de la extinción de dominio, ¿no? Autonomía, la publicidad, que es público a partir de la notificación del auto que admite la demanda, la carga de la prueba, ¿no? Que como hemos dicho corresponde al fiscal, pero también acredita quien esté en mayor posición de probarlo, hace una definición, un objeto del decreto legislativo, y luego nos dice, ¿no? Y ahí empieza lo interesante porque nos dice, bueno, en la etapa de indagación preliminar sí puedes pedir medidas cautelares, ¿no? Y el juez se tiene que resolver en 24 horas. Claro, y empieza a poner plazos porque se entiende que hay una situación especial en caso de delitos graves, sobre todo, y porque estoy colocando un límite de tiempo, y si no coloco límite a las respuestas, entonces nunca se cumpliría este plazo, ¿no? En algunos casos sí ha declarado la excepcionalidad de dictar una medida cautelar sin necesidad de poner en conocimiento al requerido. Son casos gravísimos de los delitos graves, evidentemente en situaciones en las que tú consideres que la finalidad de la medida cautelar pues no se vaya a cumplir, ¿no? Bueno, en todo caso, dice efectos de la sentencia que desestima la demanda, ¿no? Si la sentencia desestima la demanda de extinción de dominio, se ordena la devolución de los bienes o de cualquier otra titularidad patrimonial, debiendo disponer su devolución dentro de las 48 horas de expedida la sentencia y que adquiera la calidad de cosa juzgada. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este plazo se cumple? Lamentablemente no, y este tema de la ejecución también es un problema grandísimo porque se ha establecido que permite, o sea, bueno, sí incomoda, ¿no? Exige, eh, permite que se devuelva pronto. Ya, tú has sido indagado durante estos 5 años, no se ha establecido responsabilidad, no se puede aplicar la ley de extinción de dominio, pero devolverte los bienes y en el estado en los que han sido recibidos casi nunca se cumple. Entonces, cuando el requerido quiere eh, cuestionarlo o quiere reclamarle al fiscal, le dice, conmigo no es, vaya a Pronavi, ¿no? Y Pronavi le dirá, bueno, pero presente su reclamo, ¿no? Y su reclamo procederá conforme a ley. Ustedes saben cómo estos trámites burocráticos pueden implicar tiempo y dinero para el Estado, ¿no? Entonces, la modificatoria principal de esta nueva norma, como lo han visto, el plazo, la limitación, quiere ser garantista, quiere ser menos invasiva, pero finalmente no solo lo cumple por ese tema ejecución que les digo, ¿no? Y este artículo 2 que señala pues que los criterios aplicables son, dice, sí, autonomía sí, pero sujeto a una sentencia firme y consentida de un laudo, de un proceso penal y claro, naturaleza jurisdiccional o arbitral, no administrativa. Entonces aquí ya cambia muchísimo. Sí nos dice que en los casos, como les he dicho, de delitos graves, no se requiere la sentencia firme. Eso lo ponen específicamente en el artículo 2 de esta ley. Y ustedes han visto el listado, ¿no? Bueno, en la diapositiva que les voy a hacer llegar, yo les he puesto un listado de los delitos, porque es una lista cerrada, ¿no? Y les he colocado ahí, dice tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa, y delitos informáticos contra el patrimonio. Son 11. Estimados colegas, 11 delitos. ¿Han escuchado ustedes delitos de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública que les he dicho que son gravísimos? ¿Han escuchado enriquecimiento ilícito, cohecho? No. Y esa es otra de las grandes críticas. Se está cuidando y estos delitos son graves también por la naturaleza propia del penal. Sin embargo, no se los ha considerado como aquellos que tengan que, o que los que estén en la excepción. Y por lo tanto, si no hay sentencia condenatoria de alguien que ha cometido un delito de corrupción de funcionarios, no se puede aplicar la ley de extinción de dominio. Entonces, bueno, estos son los alcances.
que tiene la norma, estos son los plazos que se han interpuesto. Ahora les decía, ¿no? Mediante el artículo 40A se ha regulado la procedencia de un recurso de casación. Para el doctor Anco esto es excelente porque habilita que los litigantes puedan encontrar a nivel supremo una respuesta favorable. Para quien les habla no hay mucha expectativa porque la Corte Suprema más bien tiene mayor porcentaje de inadmisibilidad de recursos de casación, ¿no? Dice, no procede, no procede, no procede, porque entiende que es un recurso excepcional. En este caso, la norma dice específicamente el recurso de casación procede contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que como órganos de segundo grado ponen fin al proceso por cualquiera de las siguientes causales. Son 5 causales que se han establecido. Si expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material o con alguna indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Aquí hay que enfocarlo muy bien, porque no es solamente decir, sí, se me ha inobservado el debido proceso. Y esto sucede lo mismo que con la nulidad. No se puede invocar simplemente con un mero señalamiento. Se tiene que invocar adecuadamente, sustentadamente y de manera expresa, taxativa y puntual. No mera indagación, no mera revisión. Sino yo tengo que decir, sea vulnerable el debido proceso por lo siguiente y sustentar los aspectos, los agravios de manera muy específica. Si no, en mi recurso de casación no va a ser admitido. Otro supuesto, cuando se ha considerado necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, este también está en los recursos de casación que han permitido o que permiten este bagaje de ciertos casos que puedan llegar a casaciones, ¿no? Por ejemplo, en los casos de las sentencias, bueno, se cumplen, son sentencias firmes, afectan directamente la libertad, la presunción de inocencia, qué sé yo, pero en el caso de, por ejemplo, excepciones de improcedencia de acción, prisión preventiva, no son resoluciones finales, no ponen fin a una instancia, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema los admite por este lado de la doctrina jurisprudencial, y es lo que yo les he contado de la Casación 92-2017, se admitió en este ámbito y todavía se dijo doctrina jurisprudencial vinculante, ¿no? Y en el caso de las prisiones preventivas, con la que hoy debatimos, ustedes recordarán cuál debatimos, hoy debatimos con la 626-2013 de Moquegua, que permite especificar o es más, agrega, ¿no?, los dos presupuestos que hay que debatir en una audiencia de prisión preventiva como doctrina jurisprudencial vinculante. Entonces, si consideramos que hay un caso en el que se está trabajando algo de manera pues totalmente grotesca y con una errónea interpretación de la norma que afecta garantías del proceso y que esto va a servir para fijar doctrina jurisprudencial vinculante porque no ha sido resuelto ni debatido y no hay criterio específico, sí puede plantearse, ¿no? Difícil también, ¿no? Hay que ser, no podemos ser subjetivos en este ámbito. Y en eso yo aconsejo leerse el libro de cómo presentar un recurso de casación del juez Walter Guayani, que trabajó muchos años en la Corte Suprema y explica paso a pasito cómo mi recurso de casación puede proceder y no ser declarado inadmisible o improcedente. El otro supuesto, y estamos en el tercero, es que se ha aplicado indebidamente o ha existido una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación, ¿no? Entonces aquí ya es más claro, la norma era esta y no se aplicó. Por ejemplo, ¿cuál sería un supuesto? Que un delito de corrupción de funcionarios no había sentencia, pero no era consentida porque se apeló y estaba en segunda instancia. No, pero la segunda instancia confirmó, sí, pero estaba en casación. Entonces no es firme, no es firme, no es consentida, ergo se inaplicó la norma, ¿no?, del artículo 2 de la ley. Entonces procede. Se ha expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor, ¿no? Y aquí también es un tema relacionado, ligado a la motivación, es tenemos que remitirnos a la sentencia de Juliana Yamoja, el Tribunal Constitucional, con los tipos de motivación, aunque muchos la critican en el sentido de que no es que haya varios tipos de motivación, sino que hay que tener en cuenta que finalmente o hay o no hay motivación, ¿no? Y la motivación tiene que ser lógica. A, premisa mayor; B, premisa menor; C, subsunción. Entre otras circunstancias, ¿no? Y para eso podemos leer a Robert Alexi, quien establece criterios, ¿no? Robert Alexi nos dice, casos fáciles funciona así, la motivación ABC, ¿no? Pero en casos difíciles hay que armar premisas, conjugar y que estas tengan un hilo lógico. Y es ahí, pues, la dificultad de ciertas sentencias. Por eso recomiendo leer la sentencia del caso Yontumala, que me parece una de las mejores sentencias que se han elaborado en lavado de activos.
Luego, y ya finalmente la última, es si se ha apartado de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema de Justicia o en su caso por el Tribunal Constitucional, porque recordemos que son quienes fijan doctrina jurisprudencial vinculante y esto tiene que ser acatado finalmente por el operador de justicia, ¿no? Eh, el plazo es el mismo cuando interpones recurso de casación. Bueno, es de 10 días hábiles, ¿no? Y supletoriamente, porque no está regulado todo específicamente ahí, solamente es 40A, te pones estos supuestos y te dice abajito el plazo es de 10 días hábiles. Pero sí es consciente de que para la casación es un mundo aparte. Recuerden que hoy está en debate el doble conforme y demás. Entonces dice, bueno, supletoriamente las cosas que no están reguladas acá se deben tramitar conforme el Código Procesal Civil, porque ahí entendamos que es pues el código madre procesal, ¿no? Y con ello se adecua el reglamento, se aplica hoy por hoy, como les digo, pues ya vigentes, con una norma distinta, con la facultad de PRONAVI, con un papel protagónico de estas entidades administrativas y sobre todo porque eh, se desnaturalizó un poco la autonomía. Para ellos, para el Estado, sigue siendo autónomo, pero considero que ya no, que es autónomo solo respecto de los delitos graves, ¿no? Si yo te exijo una sentencia firme, ya deja de ser autónomo. Entonces, esta es su gran diferencia con el delito de lavado de activos, que antes no la era. ¿Cuál era la gran diferencia? Que el lavado de activos tiene elementos, además del objetivo, el subjetivo de tendencia interna trascendente, como les había adelantado, y que el lavado de activos se caracteriza no porque yo ejecute mis actos, por ejemplo, aquel que comete delito de robo, aquel que comete delito de corrupción, y luego se compra una casa, ¿no? Yo les pongo ese ejemplo. Aquel que comete delito grande, corrupción de funcionarios, y se compra una casa con un millón, al contado, es más, ¿no? Eso es sí o sí lavado de activos, me pregunto yo, les pregunto yo. ¿Eso puede considerarse delito de lavado de activos per se? Pues no, porque el delito de lavado de activos además requiere eh, eh, las fases, ¿no? La fase de colocación, de integración, de diversificación, de reinserción. Porque yo quiero poner dinero en el mercado, que es un dinero sucio, mal habido, de una actividad ilícita, y lo que quiero es que este dinero ya insertado en el mercado tenga apariencia de legal y yo lo pueda utilizar. Porque recuerden, si es que yo soy una persona que comete delitos de corrupción y a gran escala y recibo mucho dinero, yo no puedo ir a comprarme mi casa de un millón al contado, porque entonces levanto sospechas y me van a decir ese dinero de dónde viene, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacen los criminales para poder utilizar su dinero? ¿Qué tienen que hacer? Lavarlo. Lavarlo, ¿cómo? Dándole la apariencia de legalidad. Entonces, ya diré, pondré pues mi peluquería, como la famosa serie Breaking Bad, porque ahí lo explican, el lavado muy bonito. O pongo, ¿no? Mi centro de belleza, o pongo mi lavandería, como se dio en Estados Unidos, uno de los primeros casos, y de ahí el nombre de lavado de activos. Pongo un negocio, ¿no? Imaginemos, vamos a hacer más para que todos despierten, ¿no? Pongo mi academia, ¿no? Entonces, claro, yo digo, no, es mi academia a mí, yo todos los días dicto a 350 alumnos, cada uno a mí me cancela mucho dinero y digamos que es mentira, que a veces dicto una vez a la semana, una vez al mes, o a veces esas empresas que dicen que tienen un cliente, ¿no? Y claro, hay libros contables que no se van a conseguir, y claro, ¿todo esto qué significa? Que yo en realidad aquí estoy a la pérdida porque más pago impuestos, más pago un local, más pago personal, qué sé yo, y en realidad no tengo la ganancia, estoy a pérdida, pero yo digo que sí tengo, porque estoy insertando mi dinero de la actividad mala vida. ¿Para qué? Para insertarlo en el mercado, que se reproduzca solo y que le doy apariencia de legalidad, porque entonces cuando yo vaya a comprarme la casa, diré, ah, es que tengo mi academia, ¿no? Tengo mi centro de estudios academia. Claro, ese es el lavado de activos. Hay que entenderlo así. Por ello es que hay mucha discrepancia con estos casos que se han sentenciado por lavado, ¿no? Muchos de ellos porque dicen, pero ¿cómo le acreditas que realmente esta persona quería ocultar el origen del dinero? Ya, claro, pero en el caso, si ustedes leen la sentencia que les he comentado, van a verificar, por ejemplo, que es la típica modalidad que una de las quedaron empresas y la señora Nadine Heredia emitía recibos como consultora a una empresa y decía, yo gano por consulta o consultas por este, 5
10.000 soles, ¿no? Y eran informes, cuando pide la fiscalía esas consultas, eran informes de 2, 3 hojas a empresas que cuando analizaba su reporte tributario, eran empresas que facturaban no más de 3.000, 4.000, ¿no? Como líquido. Entonces, claro, tú decías, no le vas a pagar tanto a una consultora por 2, 3 hojas, que es un informe que no tiene tanta, vamos a decir, consistencia y que tiene esto. Entonces, así como eran varios tipos de lavado y por eso se llega a esta prueba indiciaria. Ese es el lavado. Es yo inserto mi dinero para darle una apariencia de legalidad y para poder disfrutarlo. Y es más que se siga realizando las fases de lavado. En cambio, si yo soy una persona corrupta y simplemente utilizo el dinero, ejecuto los actos, no implica lavado, porque solamente estoy gastando, son los efectos posteriores de aquel que comete una actividad ilícita, ¿no? Eso lo diferencia el lavado de los demás delitos. Y en el caso de la extinción de dominio, que no es un delito, que es un proceso especial, que ya hemos dicho que el Estado es garante, bueno, su diferencia era, su semejanza era la autonomía, que ahora ya está partida, solo para delitos graves y ya no para todos los delitos, ¿no? Y lo otro es que en la extinción de dominio es un híbrido, no es lavado, no es enriquecimiento ilícito, no es penal, no es procesal penal, no es civil ni es procesal civil completamente. Es un híbrido especial, específico, que se tramita con sus propias 2 etapas. No solo tiene las dos de la indagación patrimonial y la etapa judicial, dentro de la cual puedes pedir medidas cautelares, indagación patrimonial, y la etapa judicial con la sentencia, con las 2 audiencias, ¿no? La audiencia de admisión de la demanda y la audiencia de actuación de los medios probatorios y posterior sentencia. Se entiende que no debería ser tan complicada, pero les diré que todo y todos lo sabemos en nuestro día a día. El dinero es un problema, o sea, manejar dinero, tener problemas de dinero es complicado. Entonces, lo mismo cuando el Estado le quiere quitar y quiere afectar un derecho patrimonial, que es un derecho constitucional reconocido para los ciudadanos, cuando quiere afectar este derecho, tiene que tener mucho cuidado. Entonces, aquí ya lo hemos regulado, la sentencia firme, consentida, el plazo de prescripción. Hay algunas situaciones con las que particularmente yo no estoy de acuerdo, como la sentencia firme y condenatoria, pero es la ley, es lo que hay que respetar y es lo que les tengo que transmitir. Probablemente en unos años eso se cambie, como probablemente no. Lo cierto es de que no digo que la ley no tenga que tener un plazo, no tenga que tener un límite como la colaboración eficaz, ¿no? Tiene que tener, o no la tenía y se le colocó uno muy reducido, ¿no? Entonces tiene que colocarse algo razonable dentro del marco de lo correcto para poder o para no permitir que los operadores de justicia actúen de manera exagerada que permita recaer en abusos propios contra personas que de repente no han cometido un hecho delictivo, ¿no? Esto como última reflexión. Y sobre todo, porque hoy día lo hemos enfocado a delitos de corrupción de funcionarios, recordar que para los delitos de corrupción de funcionarios que hay esta doble exigencia por el deber de garante, la infracción de deber a la que ha trabajado mucho Jacobs en ese sentido y también Roxy, debe tenerse en cuenta que es doblemente reprochable, pero que aun cuán reprochable sea para nosotros indignante, para el legislador no ha sido suficiente para considerarlo un delito tan grave como terrorismo, tráfico ilícito de drogas. Entiéndase también la naturaleza de los bienes jurídicos, ¿no? Eh, nosotros no nos puede, ¿no? Lo ha colocado en muy general, ¿no? Lo ha colocado delitos contra la administración pública, pero entiéndase que vamos a tener el mismo problema que colocaban el lavado, ¿no? Yo les decía que no porque no lo colocó, no dijo cohecho, concusión, no lo puso, pero la norma sí pone delitos contra la administración pública de manera general. Entonces, el gran debate para la academia es, ¿puede en los delitos en los que las penas son muy bajas o solamente en los delitos que las penas son altas? Yo creo que todavía acá hay un debate abierto. eh, no ha habido casos en los que he visto que se haya cuestionado mucho ello, pero lo cierto es que no se especifica, pero no se exonera de esta autonomía. Entonces, sí exigimos la sentencia firme, porque en la parte de arriba dice, aplica, este es el ámbito, delitos tales, 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 lo coloca, pero cuando llegas a autonomía dice, no puedes para estos. Entonces, se está limitando y nos está diciendo solamente los 11 que hemos señalado. Por ello, considero que más allá de que algunos quieran encontrarle una salida, creo que
es clara la norma, ¿no? Principio de legalidad, hay que aplicarla como está, podemos discrepar desde la academia, podemos ser críticos como corresponde, igual cuando era muy exagerada, pero eso es lo que tenemos hoy. Todavía no tenemos muchos casos porque recuerden que estos casos son largos, son tediosos, son procesos que demoran y la norma tiene muy poco tiempo. Vamos a ver qué resultados nos trae y qué nos dicen los que aplican esta norma, ¿no? Yo he escuchado a los fiscales criticarla mucho y a los jueces decir que al menos hay un control, pero que hay limitaciones y la naturaleza ya se ha perdido. Dicho esto, pues yo culmino la exposición hoy y quedo atenta a las preguntas que puedan surgir por parte de quienes estamos presentes y atenta para responder cualquier cuestionamiento. Gracias. A ver, voy leyendo el chat y en el chat veo que, bueno, hay mucha crítica, ¿no? A la actual coyuntura. Nos dice el doctor Henry, consideró que le faltó que determinen de manera más clara cuáles son esos delitos graves. Sí, sí lo ha dejado, ¿no? En el listado de 11, en el artículo 2 que señalamos, ha dejado claro cuál es ese listado de delitos graves, pero como les digo, todavía cuesta entender qué es un numerus clausus, porque, por ejemplo, en el delito de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, artículo 10, nos decía que son aquellos delitos, eh, lo colocaba así, y todo aquel que genere ganancia económica, ¿no? Entonces entendía una parte de la doctrina que es un numerus apertus con todo aquel que genere ganancia, y otros decían no, porque solo ha detallado terrorismo, trata de personas, porque detalló algunos, pero al final puso ahí todo aquel que genere ganancia, ¿no? Entonces, bueno, hubo esta interpretación, la casación 92 ya sabemos lo que dijo, la sentencia plenaria dijo lo propio, hoy está más claro que sí puede ser cualquiera, pero en el caso de extinción no nos ha dejado abierta la cláusula abierta. Por eso digo, nos dice el ámbito de aplicación y en el ámbito de aplicación, y lo voy a leer textual, nos dice, el presente decreto legislativo se aplica sobre todo bien patrimonial que constituya objeto, instrumento, efecto o ganancia que tiene relación o que se deriva de las siguientes actividades ilícitas penales: contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa, delitos informáticos contra el patrimonio y otras con capacidad de generar dinero, bienes, efectos o ganancias. Igual que en el lavado de activos, deja abierta la cláusula de si generas y estás vinculado a criminalidad organizada, puedes. Pero en el artículo 2, que son principios y criterios aplicables para la declaración de extinción de dominio, específicamente en el ámbito 2.3, autonomía, dice, el proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo. ¡Wow! Tú dices, le está reconociendo, pero sujeto a una sentencia firme y consentida de un laudo que se emita de un proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral. Y luego nos dice, no se necesita la emisión de una sentencia firme y o consentida de un laudo si están referidas a las siguientes actividades penales. Estas siguientes actividades penales, la excepción son las 11 que les he dicho: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio. No, no está delitos contra la administración pública. El doctor nos dice crimen organizado, nos ha dicho, no, no, no lo ha colocado, imagínense. Hay un error del legislador para no colocar crimen organizado allí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Y todavía nos dice que el trámite judicial no es oponible, ¿no? El trámite arbitral, el juez rechaza de plano cualquier pedido que pida la suspensión del proceso y la resolución es inimpugnable. Claro, son delitos graves, tiene que darle algún soporte al Estado, pero no me has colocado algunos que yo considero debieron ir. Entonces, esa es la crítica. No sabemos si este catálogo se ampliará, si este se mantendrá, difícil que se reduzca porque son los delitos graves los que están ahí, pero bueno, es parte de el criterio de nuestro legislador y que con el cual podemos discrepar, ¿no? Gracias, doctores. Uf, el doctor Cancio me hace una pregunta muy complicada. ¿Cuántos millones de soles se viene perdiendo por la corrupción? Creo que hay un informe de organismos internacionales al respecto. No tengo la data específica, pero sí
evidentemente son millones, sí son millones que se pierden y que algunos ni se detectan, porque recordemos que no todos los casos de corrupción son descubiertos y son sentenciados, sino por el contrario, son la mayoría quedan impunes o incluso prescriben con esta ley 31.751, la ley, la famosa ley Soto, ¿no? Están prescribiendo, los casos están prescribiendo muchos de ellos. Entonces se pierde mucho dinero y no se recupera casi nada, ¿no? Salvo en algunos casos que ha habido muy buenas reparaciones para el Estado, pues no. Muchas gracias, doctor Henry. Muchas gracias a todos. El doctor Edgar nos dice, para el lavado de activos deben de previamente existir. Sí, pero recordemos, no delito, no delito, sino actividad ilícita. El elemento objetivo del tipo de lavado es el origen ilícito y esto ya ha quedado sentado con la sentencia plenaria casatoria. Todavía hay quienes sostienen que es el delito fuente, ¿no? Yo sostengo que es la actividad, el origen ilícito. Origen digo, porque si yo digo actividad, también tengo que ser todavía más específica, ¿no? Y entonces, ¿para qué existe el delito de lavado de activos si voy a exigir tanto, ¿no? Como por ejemplo ahora la extinción de dominio. Muchas gracias, doctores. Yo encantada de compartir con ustedes siempre. Y pues hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor James. Sí, es un tema complejo, pero interesante. Gracias al doctor. Saludos hasta Purímac, doctor. Mucho gusto. Gracias por conectarse a nivel nacional a todos. Que tengan buenas noches y sigamos disfrutando de la fiesta deportiva sin dejar de capacitarnos. Muy agradecido, doctor. Muy agradecidos a todos. Buenas noches a todos.